doctorado de la Universidad de Valladolid, en España, y mi tesis doctoral versa sobre la fenomenología francesa de la donación aplicada a las artes escénicas. Me interesó especialmente participar en estas jornadas porque me resultó desde el principio de la tesis muy difícil encajar la cuestión hermenéutica dentro de las artes performativas, artes del espectáculo en general. Yo creo que en general ningún fenómeno filosóficamente tratado se puede permitir renunciar a una hermenéutica y se han hecho unas aportaciones muy valiosas en las últimas décadas desde este régimen, desde esta disciplina. El problema es que todo se ha hecho desde el giro teológico de la fenomenología. Entonces, bueno, como he estudiado mucho el fenómeno de lo sagrado, pues me he podido permitir hacer, digamos, ese camino de ida y vuelta. O sea, coger todo lo que he podido del estudio del fenómeno del sagrado y luego ir a la escena. He tenido el privilegio de trabajar con varias compañías en diferentes proyectos y luego pues recuperar todo eso y poder interpretar el don y el acontecimiento desde ahí. Entonces, bueno, reitero que me resulta una cuestión, la de la hermenéutica, tan urgente como problemática y la comunicación la titulé Somos de los prendidos por una alusión que hace Jean Grondin sobre una tesis de Gadamer respecto al tipo de racionalidad lúdica que se necesita para hacer esa apertura hermenéutica, ¿no? Y me parecía muy interesante, como muy sugerente esa idea del ser prendido, ¿no? por el fenómeno. Entonces, bueno, también dice Jean Grondin que la hermenéutica se basa en la distancia respecto al objeto observado. Sin embargo, cuando tratamos de fenómenos como el don y el acontecimiento, ya no podemos tratar de objetos, sino de fenómenos saturados en los términos de Marion. Entonces, esa distancia ya, sobre todo en las artes escénicas, no funciona, porque la gracia está precisamente en ese juego de aproximaciones y de distancias y de distanciamiento durante todo el proceso creativo, no solamente durante la ejecución. Entonces, estos objetos vulneran temporalmente esta distancia estética y ahí está la gracia, en habérnoslas con ellos. El don y el acontecimiento son fenómenos de rebasamiento y en ellos entonces no presuponemos una relación intencional lineal ni una causalidad que nos permita rastrear. Ni siquiera es fácil localizar a qué hermeneuta nos estamos refiriendo. Hola Elena, ni siquiera sabemos exactamente a qué fenómeno, perdón, a qué hermeneuta nos estamos refiriendo cuando hablamos de la hermenéutica del fenómeno escénico, porque don y acontecimiento como fenómenos de rebasamiento no nos permiten localizar una intencionalidad ni una causalidad estricta en los términos tradicionales. Tenemos que partir de la base de que tanto don como acontecimiento se dan desde sí y para sí, así que ni el lenguaje ni el círculo hermenéutico nos van a ser de mucha ayuda, porque precisamente su naturaleza consiste en rebasar, en vestir y retar constantemente este tipo de herramientas. Bueno, entonces no es que digamos que la comprensión no sea posible, sino al contrario, creo que es más bien que su demanda hermenéutica no cesa. De hecho, en la Universidad de Buenos Aires, el profesor Roguero hace unos años publicó un artículo sobre 4 niveles de hermenéutica. Uno de ellos, ya más en alusión a Marion y Levinas, es la hermenéutica infinita. Pero esto no tiene tanto que ver con la cuestión del rostro, de Levinas o con lo teológico. Creo que tiene más que ver precisamente con que el acontecimiento, como el don, ese tipo de fenómenos, hacen una demanda constante hermenéutica. Por eso no es que la comprensión no sea posible, al contrario, es que es exigible. Solo que hay que saber qué tipo, qué modelo estamos manejando. Bien, entonces, esta demanda, en mi opinión, pone un poco en jaque a la verdad, pero el acontecimiento no tiene ningún problema con la verdad, porque supuestamente él se da rebasando todas las categorías que nosotros tenemos epistémicas, de manera que es nuestra misión saber cómo vamos a vernos con ellas, pero en principio no es un problema el de la verdad respecto al acontecimiento, por lo menos para mí no lo es, un problema que pide a principio, digamos. Entonces nos quedamos, mientras tanto, con la hermenéutica de la confianza de Gadamer y con mi favorita, que es las reservas de la hermenéutica de la sorpresa de Derrida. Siempre ese debate entre Gadamer y Derrida me ha parecido muy interesante y muy divertido. Grondin advierte que para Derrida es más importante interrumpir la voluntad de comprensión que el hecho de la comprensión misma. Y precisamente creo que es por esta voluntad de comprensión tiene un riesgo que es la de que pueda
apropiarse la voluntad de comprensión sobre la hermenéutica. Esto se ha dicho muchas veces. Y yo siempre digo, hombre, después de 2500 años de filosofía, mm, decir que comprender es apropiarse, pues a lo mejor yo creo que ya estamos en otra fase, ¿no? O sea, creo que esta batalla ya la luchó Derrida muy bien y con mucha elegancia y no tenemos no por qué librarla otra vez, pero sí que nos podemos quedar con ese caveat, ¿no? Ese caveat de decir, bueno, cuidado, porque lo mismo que dice Marion, los objetos pueden llegar a convertirse en fenómenos saturados, los objetos pobres de intuición, o en acontecimientos, siempre y cuando no los tratemos como tal. Esa es la cuestión de la gradación hermenéutica. Y para ello es preciso que mantengamos esa distancia y que no nos comportemos con ese afán de apropiación, digamos, o esa ambición epistémica. Bien, entonces, ¿cómo pueden ayudar aquí las artes performativas? Bueno, las artes performativas, para empezar, nos hacen epistémicamente muy vulnerables, sobre todo el teatro contemporáneo, en mi opinión, por lo menos cuando yo me metí en esto, fue lo primero que comprendí. El teatro contemporáneo nos hace muy vulnerables como espectadores. Y ya cuando nos involucramos en procesos de creación escénica, todavía más. ¿Por qué? Pues porque en creación escénica se suele decir que el espectador es co-creador de la obra. Y entonces ya uno dice, vale, entonces, ¿quién es el hermeneuta? ¿El espectador o el artista? Porque el creador, ¿quién es? El dramaturgo, el que lo pone en escena, el que hace el diseño. O sea, no se puede, digamos, trasladar tan fácilmente en las obras performativas los esquemas que normalmente utilizamos para la interpretación de obras de arte, digamos, de carácter unifásico. Entonces, bueno, como mi intención es enfocar el fenómeno escénico desde el acontecimiento, pues me centré más en la cuestión de la puesta en escena. Entonces, intento por todos los medios no cerrar la puesta en escena al acontecimiento, sino buscar en el antes y en el después claves hermenéuticas que me permitan considerar que el acontecimiento empieza desde el minuto uno en el que se concibe la obra hasta que el espectador sale de la última función. Estoy en ello, todavía me queda mucho camino. La cuestión es que la fenomenología propuesta por Marion ya tiene un sistema sobre las artes, es decir, Marion ha hecho muchas publicaciones sobre la cuestión de la pintura. Y dices, bueno, pues podríamos coger lo que ha salido de Marion sobre la pintura, que es unas publicaciones estupendas, e intentar plasmarlo sobre las artes escénicas. Pero no funciona, por lo que comento. O sea, la función del pintor como hermeneuta y demás es que no funciona exactamente igual que en las artes escénicas. Hay muchísimos puntos, tantos de disyunción, que no merece la pena. Y lo más curioso del caso es que a través de las publicaciones, el principal representante de la fenomenología de la donación no ha hecho alusión prácticamente a ningún otro arte. Quizás a la música un poco, pero no ha hecho ninguna alusión a ningún arte que no sea el pictórico. Y se me hace muy extraño cuando el carácter precisamente tan inaprensible del don y del acontecimiento están pidiendo, ¿no? Están reclamando una hermenéutica sobre lo acontecial en el arte. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a mantener el compromiso con un modelo de donación que provenga directamente del don. Nos interesa ese carácter enigmático y disruptivo del don, pero no nos vamos a tener directamente a esos ejes de saturación que propone Marion en su cuestión sobre la pintura, sobre la función del pintor. Él lo considera como una especie de demiurgo que administra la distancia entre lo visible y lo invisible, ¿vale? O sea, tiene cosas muy gadamerianas, la cuestión del diálogo. Sí que tiene cosas muy gadamerianas, pero yo creo que no llega a poderse aplicar. Entonces, bueno, me vuelvo un poquito a cómo Jorge Roguero traslada esto esto de la hermenéutica marioniana, y él le da más ampliación haciendo 4 grados de hermenéutica. Dice que podemos hablar de un nivel de hermenéutica de la llamada, de hermenéutica de la variación, hermenéutica de la gradualidad y por último la hermenéutica infinita que les comentaba antes. Ya con esto podemos aproximarnos más a los modos de manifestación y a los diferentes momentos que encontramos en el proceso creativo en los que están involucrados tanto el espectador como el dramaturgo como el director de escena. Ahí ya veo que tenemos un poquito más de horizonte, pero aún así sigue estando demasiado centrado en la cuestión de lo filosóficamente operativo, ¿vale? Necesitamos algo más específico. Entonces, bueno, cuando Roguero narra este periplo, se hace varias aproximaciones también a algunas tesis marionianas que son delicadas y bien, sobre todo, también a las objeciones. Creo que responde muy bien a las objeciones
y se queda a las puertas de dar en una tecla que le han criticado bastante a Marion, que es que nunca llega a decirnos exactamente cómo modular la relación entre el aparecer del fenómeno y su recepción hermenéutica desde el hermeneuta como el deseante, como el interpelado. Solamente es como el adonado, el interpelado, pero no llega a dar esas respuestas. Parte también es responsabilidad nuestra, ¿no? Como exégetas de Marion. Pero bueno, yo voy a dejar unas claves por si les interesa y para que vean un poco pues, cómo estaríamos confeccionando esta hermenéutica de la creación escénica desde la fenomenología de la donación y cómo he ido rescatando diferentes cosas, y les digo, desde estos textos base y desde estos autores. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que hablamos de una estética de la recepción que mantenga esta cuestión lúdica que ya está presente desde Gadamer, en el que hay un juego de espejos entre la pasividad y la actividad. O sea, el sujeto primario, cartesiano, kantiano, hace mucho tiempo que ya ha sido cuestionado y al que le han salido muchos sustitutos. Entonces, este juego de espejos entre el receptor, que sería el espectador, y el creador, que sería el dramaturgo, lo tenemos que invalidar y ponerlo un poco, digamos, entre paréntesis, para entender cómo el espectador, estando involucrado desde el minuto 1 en el proceso escénico, y el creador que le tiene presente, estarían haciendo una hermenéutica constante durante todo el proceso creativo. A mayor de esta racionalidad lúdica nos permite dejar fuera algunos elementos como la cuestión del tiempo tradicional o el tiempo escénico lineal y pensar el tiempo de otra manera, o pensar el acontecimiento de una manera más abierta. Cuando dice Jean Grondin que lo que les comentaba antes, de que el sujeto tiene que dejarse prender por el juego de la obra, hablando de la obra de arte, ¿no? de la verdad, yo creo que se está refiriendo precisamente a este acontecimiento, que es, en este caso para nosotros es un acontecimiento escénico, y nos dice que para comprenderlo es preciso dejarse prender por él y que no dirijamos al acontecimiento hasta él. Nosotros tenemos que militar y saber que estamos haciendo un acontecimiento. El problema del acontecimiento es que solamente tendemos a entenderlo como algo que nos sobreviene de manera inesperada, y el hecho de dirigirnos a un museo o de dirigirnos a un teatro ya no nos encaja tanto, porque los acontecimientos normalmente en fenomenología se tratan como los acontecimientos históricos o el acontecimiento de lo sagrado, entonces quedan como demasiado solemnes como para algo que sí que está más organizado, como puede ser el acontecimiento escénico. No obstante, esta noción del juego sigue siendo muy interesante porque se ve que en las prácticas escénicas se van haciendo variaciones sobre el mismo tema una y otra vez. Las relaciones escénicas no se pueden entender sin esta racionalidad lúdica que ya está, como vamos a decir, insinuada o sugerida desde Gadamer y a la que hace alusión Jean Grondin para poder entender la obra de arte como acontecimiento. De hecho, él dice textualmente que el juego no tiene nada de subjetivo para Gadamer, es decir, que es el objeto el que está reclamando precisamente sus propias reglas del juego, y que el que juega se halla arrebatado por una realidad que le sobrepasa. El que participa en este juego se pliega a la autonomía de él. Es decir, aquí menciona al jugador de tenis, menciona al bailarín, aquí ya sí menciona cosas que se alinean muy bien, por ejemplo, con lo que Marion llama la anamorfosis, que es la capacidad que tiene el hermeneuta o el adonado de alinearse a la posición de la obra. A mí, leyendo todo esto, lo que estoy viendo que sale como latentemente de vez en cuando a la superficie es una especie de pulsión erótica en la hermenéutica. Y ya no hablo de la obra de Susan Sontag y demás, no, por supuesto que hay mucha relación. Pero leyendo un fragmento de Baudrillard me di cuenta de que lo que estamos haciendo con la distancia estética constantemente en la creación escénica es una hermenéutica erótica. Es decir, dice Baudrillard, la ley de la seducción es ante todo la de un intercambio ritual ininterrumpido, el intercambio del sentido, el intercambio de las condiciones de posibilidad de que suceda la obra, es decir, el hecho de que yo esté aquí, de que el actor esté, el espectador esté, etc. La ley de la seducción es ante todo la de un intercambio ritual ininterrumpido, la de un envite donde la suerte nunca está echada, la del que seduce y la del que es seducido, en razón de que la línea divisoria que definía la victoria de uno y la derrota del otro es ilegible. Este modelo del creador y el receptor como adversarios, yo ya lo tanteé un poquito cuando estuve leyendo algunas publicaciones de Chantal Mouffe en filosofía política, que no tiene nada que ver, pero me pareció muy interesante para analizar precisamente también esta cuestión de ese juego y de ese deseo
de darse a presencia que está haciendo el fenómeno, negociando y organizando la distancia estética y las relaciones escénicas a la vez. Es seductor ser seducido. En consecuencia, el ser seducido es lo que es ser seductor. En otros términos, la persona seductora es aquella donde el ser seducido se encuentra a sí mismo, pero el hechizo empieza más allá, antes del momento mismo de la seducción. Consiste en dejarse atrapar por su propio deseo. Nada podría haberse dejado de cumplir y, sin embargo, todo conserva la ligereza del azar, del gesto furtivo, del encuentro accidental, del signo ilegible. Así funciona la seducción. Creo que en la creación escénica esto se alinea muy, muy bien porque siempre buscamos mostrar lo suficiente sin dejar todos los signos y todos los sentidos expuestos, dejar que la obra cree su propio sistema o su propio circuito de seducción respecto al espectador. Y también Jean-Luc Marion hace varias alusiones a esta necesidad de que haya una intimidad con el fenómeno para que pueda considerarse que ha habido don o que ha habido donación. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta que ya va a ser un sujeto bastante enamorado, un sujeto muy fiel, un testigo muy fiel en los términos en los que los pone la fenomenología, solamente nos queda decir que su actitud epistemológica también va a tener que ser otra. Y es una actitud epistémica que se tiene que hacer cargo de la anticipación, es decir, que como espectador ya estamos anticipados, entonces sabemos que tenemos una responsabilidad. Y a mayores, cuando nos dirigimos al acontecimiento, no podemos pensar que vamos no podemos ir con una actitud natural, digamos, con una actitud instrumental. Nos dirigimos a algo diferente, nos dirigimos a un fenómeno de rebasamiento, pero solamente porque queremos que así sea. Es decir, creemos, la lógica no va a ser la de la certeza, porque el acontecimiento no se lleva bien con la certeza, sino más bien lo contrario, y con el deseo y con la seducción sucede lo mismo, no sabemos lo que va a pasar, así que creemos que va a suceder. De hecho, este tipo de fenómenos saturados o saturantes de rebasamiento suelen plantearse de manera muchísimo más grave, como la muerte o el nacimiento, en los términos de Heidegger y de Husserl. Y de hecho, cuando se murió Gadamer, Derrida dijo en una conferencia, puso: no creo en la muerte de Gadamer. ¿Cómo se puede no creer en la muerte de alguien? No dice no me lo creo, dice no creo en la muerte. Y me busqué la traducción en francés y demás para asegurarme. ¿Por qué? Porque el acontecimiento te rebasa de tal manera que nos tenemos que mover en los términos de la creencia. No hay otro remedio. Y esa es digamos que es la gracia que tiene, ¿no? Incluso Ricoeur concibe también el círculo hermenéutico como una manifestación del círculo de la creencia. Dice creer para comprender, comprender para creer. O sea, que está involucrando, digamos, a esa especie como de acto de fe que tienen todos los agentes que están involucrados en la creación escénica desde el primer momento. Bien, pues para terminar entonces, si hablamos de creencia y hablamos de incertidumbre, hablamos de legitimar la duda dentro de la hermenéutica. La duda es la clave para la apertura, también por supuesto, para el diálogo, y así que hay que dudar. Hay que dudar como quien se dirige, pues eso, a una cita, dispuesto a enamorarse, dispuesto a seguir las reglas del juego o a hacer trampas, que también está muy bien. Entonces, por este motivo podemos afirmar que esta hermenéutica es una erótica, que tenemos una responsabilidad enorme en la práctica escénica y que la distancia estética es crucial para jugar con la disponibilidad y la indisponibilidad. La buena noticia, pues como bien Roder dice en palabras de Marion, dice que lo dado puede terminar por mostrarse o fenomenalizarse más o menos como saturado, es decir, que ir al teatro puede terminar en un acontecimiento, ¿no? O sea, que sí podemos exponernos a un fenómeno saturado, pero que eso depende de la hermenéutica que lo considere. Así que la buena noticia es que si estamos dispuestos a soportar la insistencia de lo dado, estamos de enhorabuena, porque artistas, espectadores y hermeneutas somos de los prendidos.